¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se conectan. ¿Qué tal ha sido su semana? ¿Cómo ha estado todo? Espero que bien, dentro de lo que se puede, dentro del contexto que nos toca vivir, espero que estén todos bien. Aquí estamos otra vez en este pequeño programita que lo hacemos siempre con mucho cariño para ustedes, ¿ya? Lo hacemos siempre con mucho agrado para todas las personas que nos vienen a ver, que nos escuchan, que nos ven en diferido, ¿ya? Así que eso, vaya un abrazo grande para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, ¿ya? Y vamos saludando a las personas que tenemos conectadas ya, ¿eh? ¿Cómo está Buen Dieter? Muy buenas noches. Don Carlos Andrés, ¿cómo le va? Mi queridísima señora Juanita, beso para usted. Ambrosio Vargas, no lo había visto por acá. Encantado de tenerlo por este lado. Juanita Concha, la fan número 1 de la Cita Esther. Abrazo a la Cita Esther también, que la tenemos por aquí. ¿Cómo le va? Espero que esté bien, disfrutando ahí su descanso. ¿A quién más tenemos por aquí? A Nelret Carmen, ¿ya? Muy buenas, ¿ya? ¿Qué tal? Como ustedes saben, y les conté la vez anterior, ¿ya? A mí no me gusta la historia, me encanta, me encanta la historia. No tan solo la historia de Chile, hay que dejar bien claro eso, ¿ya? Porque también va un poco relacionado con lo que es el programa, no tan solo la historia de Chile, me gusta la historia a nivel general, ¿ya? De todas partes, ¿ya? De todos los continentes, digamos, de todos los países, ¿ya? Marcelo Godoy, ¿ya? Marcelo Godoy, muy bienvenido, ¿ya? Sí, señora Juanita, se nota, se nota, ¿ya? Entonces, en el día de hoy, vamos a hacer un programa, pero antes, vamos a ir, como ustedes saben, con lo que partimos siempre, con las efemérides. ...8-9 de febrero de 1904... batalla de Port Arthur, guerra ruso-japonesa. Debido al continuo choque de intereses imperiales entre Rusia y Japón, se desata una guerra entre ambas potencias, siendo la primera acción de esta el inesperado ataque japonés a la flota rusa anclada en Port Arthur. Si bien el resultado es un tanto difuso, el desarrollo de la guerra favoreció a los nipones, culminando con la célebre batalla de Tsushima. 10 de febrero de 1954. Acuerdo para liberar a los prisioneros de la División Azul. El caudillo Francisco Franco Bahamonde logra llegar a acuerdo con el premier soviético Nikita Khrushchev para liberar a los soldados sobrevivientes aún prisioneros de la División Azul española. El acuerdo solo se pudo alcanzar una vez fallecido Joseph Stalin. Los 220 sobrevivientes son trasladados desde Siberia al puerto de Odesa y de allí embarcados hacia Barcelona. 13 de febrero de 1812. Primera edición de la Aurora de Chile. Circula el primer ejemplar de la Aurora de Chile, el periódico fundado en el gobierno de don José Miguel Carrera, con la expresa intención de promover las ideas de la emancipación nacional. Su primer director fue Fray Camilo Enríquez y tuvo como destacados colaboradores a Juan Egaña, Manuel de Salas, José Miguel Infante, entre otros. El periódico se mantuvo en circulación hasta el 1 de abril de 1813.
14 de febrero de 1879, reivindicación de Antofagasta. Luego de tensas negociaciones entre los gobiernos de Chile y Bolivia, y no estando este último dispuesto a respetar el tratado vigente desde 1874, el gobierno de Chile decide reivindicar el territorio de Antofagasta mediante su ocupación militar. Por la mañana de ese día, arriban el blindado Cochrane y la corbeta O'Higgins, quienes se suman al blindado Blanco Encalada, que ya se encontraba en el puerto. Una vez entregada la notificación escrita, se procede a desembarcar las fuerzas chilenas, en medio de vítores al emblema nacional por parte de la población, en su mayoría chilenos. Ya. ¿Qué les pareció? La historia tiene sorpresas tremendas. La primera que vimos, la primera que se nombró ahí, la batalla de Port Arthur, es una tremenda acción de guerra. ¿Por qué es tremenda? Porque fue el inicio de la guerra ruso-japonesa. Actualmente Port Arthur se llama Lushonkwo, que está en China, en la antigua región de Manchuria. Y en ese tiempo era un puerto colonial ruso. O sea, existía todavía el Imperio Ruso, y ese era un puerto que tenía Rusia en esa zona, un enclave. Habían distintos otros enclaves de distintos otros países, pero Japón quería la preponderancia en esa zona. ¿Ya? Después vamos a entrar más en detalle en eso. El 10 de febrero de 1954, miren, el acuerdo para liberar a los prisioneros de la División Azul. ¿Alguna vez escucharon hablar de lo que era la División Azul? La División Azul eran voluntarios españoles, ¿ya? Eran voluntarios españoles que después de haber terminado la Guerra Civil Española, que terminó en el año 39, 1939, con el triunfo del bando nacional, encabezado por Francisco Franco, ¿ya? Establece un gobierno de corte nacional. Venció a las fuerzas de izquierda, socialistas, anarquistas, trotskistas, comunistas clásicos, ¿sí?, que se habían tomado el poder en España por la Segunda República y habían hecho una melcocha que algún día vamos a tratar ese tema más en profundidad, ¿sí? Bueno, la División Azul se forma con voluntarios, exclusivamente voluntarios. Franco no entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial, y los españoles debieran agradecerle justamente que no los metió de cabeza en la guerra, pese a que podría haberlo hecho, pero no lo hizo, porque se dio cuenta de que sería un desastre para su país, para su nación, ¿ya?, meter de cabeza a los españoles en una conflagración tan grande si ya estaban tan debilitados después de haber salido de la guerra civil, ¿ya? Entonces forma, ok, perfecto, dice, no, yo no voy a enviar tropas de manera obligada, pero sí voy a abrir la conscripción para quien sea voluntario. En la primera conscripción se anotaron alrededor de 18.000 personas, 18.000 combatientes, ¿ya?, que eso daba para formar 2 divisiones. En realidad era muchísimo el contingente, y los fueron aceptando y los fueron asignando a las distintas unidades. Los soldados españoles eran muy aguerridos, les tocaron batallas muy duras, durísimas. Y bueno, como ustedes saben, los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban luchando en el bando alemán, fueron tomados prisioneros, muchos de ellos tuvieron muchísimas bajas, muchísimas bajas. A ver, por aquí tengo el número.
El total de efectivos fueron 45.500 efectivos en total de la división. Tuvieron 4.954 muertes. ¿Ya? Muertes. 8.700 heridos. 2.100 personas quedaron mutiladas. 372 de esas personas cayeron prisioneras del Ejército Rojo. Cayeron prisioneros del Ejército Rojo. Y como Franco le había dado una tremenda zurra a los comunistas en España, y los comunistas eran internacionalistas financiados por Stalin, Stalin le tenía especial ojeriza, odio y tirria a todo lo que fuera español que no fuera de izquierda. Inclusive a los de izquierda también los anduvo zurrando. ¿Ya? Muchos españoles que eran socialistas y comunistas terminaron en los campos de concentración, en el Gulag de Stalin. ¿Ya? Hay un general muy famoso en la Guerra Civil Española que es el Campesino. ¿Ya? Ese hombre se escapó dos veces de un campo de concentración soviético donde lo había mandado Stalin. ¿Ya? Y eso que había sido un general del ala republicana, digamos. O sea, él era comunista. Por eso se refugió en la Unión Soviética. Bueno, cuando se dio cuenta lo que era realmente eso, lo mandaron a un campo de concentración. Se escapó y lo volvieron a capturar. Y el tipo volvió a escaparse. ¿Ya? Es una historia muy simpática la de don Valentín González, el campesino. ¿Ya? Bueno, en el año 1954 ya se había muerto Stalin, en el 52. ¿Ya? Nikita Khrushchev había asumido y empezaron las negociaciones entre él y Franco. Llegaron a un acuerdo de liberar a los soldados de la División Azul que todavía estaban allá en la Unión Soviética. Y de los 397 que habían caído prisioneros, quedaban vivos 220. Negociaciones por aquí y por allá, ¿ya? Y en un día de febrero, el 10 de febrero, se llega a acuerdo para liberarlos. Y esos 220 fueron trasladados desde Siberia, donde estaban, tomándose unas lindas vacaciones allí en el penthouse que les tenía armado el tío Stalin. ¿Ya? Los bajaron a Odessa, al puerto de Odessa, y de ahí los despacharon a Barcelona. Créanme que en Barcelona había muchísima gente que había retornado después de la guerra civil, que no eran precisamente del bando nacional. No los recibieron muy bien. Hasta el día de hoy, todavía les faltan el respeto a la memoria de los soldados de la División Azul. ¿Ya? Es un tremendo punto en contra de los españoles actuales, porque los de hace una generación atrás todavía tenían demasiado cerca el recuerdo de la guerra civil, de lo horrible que había sido, y el recuerdo de esa guerra civil tan horrible les sellaba la boca, tanto a nacionales como a republicanos. ¿Ya? Habían llegado a un consenso, había sido tan horroroso todo aquello que no se hablaba del tema. Así de simple. ¿Y quiénes reabren las heridas? Los que están interesados en dividir. ¿Y quiénes son los que están interesados en dividir? Saque conclusiones. Compárelo con el ejemplo chileno. El día 13 de febrero de 1812 se publica la primera edición de la Aurora de Chile. La primera edición, la primera vez que salió a circulación. El primer periódico ministerial, cuya misión era justamente eso, en impregnar a la gente, a las personas, de las ideas emancipadoras de la época. Su primer director fue Fray Camilo Enríquez, un sacerdote, el cura de la Buena Muerte, ¿ya? Que aparte de ser curita era político, porque fue diputado, fue senador, presidente del Senado, las hizo todas el caballero. Incluso estuvo pendiendo de un hilo sobre su cabeza la espada de Damocles, porque
le cayó encima el tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. ¿Por qué? Porque el hombre tenía unas lecturas medias raras. ¿Ya? El periódico estuvo circulando hasta aproximadamente un año, hasta abril del año 2013. De ahí dejó de circular, ¿ya? Pero ese fue más o menos el tema. La imprenta con que la imprenta con la que se sacó este periódico llegó a Valparaíso, Valparaíso, entrada a la cultura. El 24 de noviembre de 1811 venía una fragata norteamericana en la Galloway, ¿ya? Traía 3 tipógrafos encargados de la imprenta y se pusieron a trabajar de cabeza para poder sacar la primera edición, para poder empezar a sacar el periódico La Aurora de Chile. Dicen las crónicas de la época que cuando recién salió, la gente corría por las calles con un ejemplar en la mano, ya paraba cualquier persona que veía y le leían lo que decía ahí, ya maravillados de que estuviesen leyendo ese tipo de cosas. A ver, las personas que tengan más de 50 años más o menos se van a acordar, más o menos cuando llegó el primer computador aquí a Chile. Ese es el parangón, ¿no? Cuando llegó el primer computador aquí a Chile, todo el mundo fascinado con esto. Todo el mundo estaba fascinado. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, cuando llegó el primer computador a la escuela, un computador que para qué les cuento, tenía una capacidad cero, ¿ya? Era un Atari armado, me acuerdo, con un tremendo televisor. Y todos los cabros chicos ahí estábamos metidos de cabeza en la cuestión, tratando de mirar. Imagínense lo que era eso en un pueblo perdido por ahí entre medio de las montañas, ¿ya? Y los fascinados que estábamos con ese computador, que era un computador para toda la escuela. ¿Ya? Era más o menos semejante en eso, cuando empezó a circular la Aurora de Chile. La gente estaba fascinada con tener en sus manos esa hoja en donde se exponían ideas. Mucha gente escribió allí, Juan Egaña, José Miguel Infante, Antonio José de Irizarry. Ustedes comprenderán que no toda era gente muy buena. Tengo una opinión bastante favorable con ese señor, ¿ya? Es tatarabuelo de la ministra Analía Uriarte, más o menos, para que le vayan sacando molde, ¿ya? ¿Por qué la crítica? ¿Ya? Después tenemos el día 14 de febrero de 1879, la reivindicación de Antofagasta, y ese es el nombre exacto, reivindicación de Antofagasta, que no le cuenten cuentos. No fue ocupación, no fue invasión, no fue usurpación, fue reivindicación del territorio de Antofagasta. ¿Por qué? Porque así lo estipulaba el Tratado de 1874, que era un territorio entregado a administración boliviana, pero que en un futuro pasaría a completo dominio de Bolivia, cosa que Bolivia no cumplió con lo estipulado en el Tratado de 1874. ¿Cuál fue eso? El artículo 4 del Tratado de 1874 decía expresamente que Bolivia no podía crear nuevos impuestos ni aumentar los impuestos ya existentes. Eso que dicen muchas personas, inclusive chilenos, de que Chile sacaba gratis el salitre boliviano, es falso. Es completamente falso. Chile no sacaba gratis nada de ninguna parte. Se habían creado impuestos en esa zona, estaban pagando los impuestos que correspondían. ¿Qué fue lo que detonó el casus belli? Simple, pues, que Bolivia no respetara el tratado de 1874. ¿Les suena parecido a eso de no querer respetar el tratado de 1904? La historia es cíclica. No rima,
O sea, no se repite, pero por Dios que se parece. Ojo ahí con el movimiento actual. Ya, nos vamos a meter en política contingente, pero viene al caso. ¿Por qué están abandonando la zona norte del país de la forma en que lo están haciendo las actuales autoridades de la nación? ¿Qué traman? O mejor dicho, ¿cuál es el plan que tienen para esa zona? Ojo. Oreja, pestaña y ceja. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se parece tanto al temita eso? No quiero respetar los tratados internacionales. Algo buscan, ¿ya? Algo quieren conseguir. A ver, por ahí leí una pregunta de mi queridísima Esther. Muéstramela. ¿Los de la División Azul que estuvieron del lado de los nazis eran republicanos o nacionales? En primer lugar, pelearon al lado de los nazis, pero no eran nazis. Eran anticomunistas, detestaban a los comunistas, porque se habían dado cuenta el tremendo daño que los comunistas le hicieron a España. Si España se quebró en dos en el año 1936, fue por causa única y exclusiva de los comunistas, que tensionaron las cosas de tal manera, ¿ya?, que España se quebró. Y cuando hay que ser más radicales que los radicales, se sumaron los del Partido Socialista Obrero Español. Sí, ese mismo que existe ahora y que gobierna en España. El Partido Socialista Obrero Español, que como no eran tan radicales como los comunistas, subiéndose al carro, se hicieron más radicales que los radicales, y tanto así que mataron al líder de la oposición monárquica. ¿Ya? Así estaban las cosas. La escolta del presidente del Partido Socialista Obrero Español, Indalecio Prieto, la escolta personal de ese señor, fue la que asesinó a José Calvo Sotelo. ¿Ya? Días después de eso, la guerra civil estalló y quedó la escoba. Sí, Estercita, el PSOE, ese mismo que viste y calza del 64, porque son patudos como ellos son. Como en todas partes, ¿eh? La izquierda anda dándole carnet de demócrata a quien ellos consideran que son demócratas porque no los atacan o porque se someten a ellos servilmente. Por ahí el PP tiene muchísimo parecido a Chile payaseamos de por acá. Muchísimo. ¿Los republicanos españoles eran como la DC? No, los republicanos españoles eran como el Frente Amplio. Así. Tenías un conglomerado enorme de gente. Ya, bueno, vamos a salir del tema ¿ya? Nos vamos a salir del tema. Pero sí, ya va a llegar un momento en que vamos a hacer un programa respecto de eso, porque hay harto paño que cortar. Muchísimo paño que cortar y muchas cosas que contar ahí. ¿Ya? Ya. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si vamos al tema central de hoy día? ¿Ya? Espero que les guste. ¿Por qué? Porque fue pensado. Fue muy pensado. Así que vamos. Corría por allá el año de 1904, cuando todavía las culebras usaban chaleco. Y había dos imperios que chocaban en el extremo oriente. Guerras lejanas, vamos, físicamente uno podría decir que es lejana, pero después se van a dar cuenta cuán cercana es esa guerra. El 8 y 9 de febrero de 1904 se desarrolla el ataque a Port Arthur, lo vimos ahí en las efemérides. ¿Ya? Port Arthur actualmente ya no se llama así. ¿Ya? Esa es la ciudad actual. Lushun o Lushunquo. ¿Ya? Es una ciudad, tiene una denominación administrativa bastante peculiar. Es una ciudad provincia,
¿ya? Es una ciudad semiautónoma, es una región especial. Los chinos tienen, está actualmente en China, los chinos tienen unas ciertas características para sus divisiones administrativas, son muy peculiares ellos. Los chinos son muy peculiares. ¿Ya? Esa es la ciudad actual, esa es la ubicación. ¿Ya? Lo que ustedes ven a la derecha, lo que está coloreado es la zona de Port Arthur o Lusungqua. Lo que se ve a la derecha es Corea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está tan cerca? Porque en ese tiempo, tanto el imperio ruso, que todavía existía el imperio ruso, como el imperio japonés, que todavía existe, muy mermado, sí, pero todavía existe, ¿ya? Estaban disputando la hegemonía en el extremo oriente de Asia. Querían imponer sus términos en esa zona coloreada que se ve sobre la ciudad de Lusungqua. Eso es Manchuria, ¿ya? Es una parte de Manchuria. Y lo que se ve a este otro lado es Corea. Entonces ellos estaban disputando la hegemonía de ese sector. ¿Por qué? Porque necesitaban expandirse. Los rusos necesitaban un puerto que no se congelase en el invierno, porque en el mar Báltico el puerto se congelaba, los puertos se congelaban en el mar Báltico, entonces estaban encerrados por ahí. En el mar Negro estaban encerrados porque Turquía controlaba los Dardanelos. En el extremo oriente ellos tienen hasta la actualidad la península de Vladivostok, pero también se congela, entonces necesitaban un puerto de aguas profundas en donde mantener su flota y en donde ellos poder también hacer comercio internacional. El comercio internacional, tal como ahora, también se hacía a través de naves, buques, cargueros, ¿ya? De grandes dimensiones para la época, ¿ya? Entonces, la hegemonía estaba ahí disputándose entre estos dos. Japón quería expandir su territorio, ya había tenido una guerra con China, la primera guerra chino-japonesa, en donde habían obtenido la isla de Taiwán. La isla de Taiwán. Habían obtenido ciertas concesiones, pero los japoneses querían más. ¿Ya? Y estaban en disputa con los rusos, que los rusos querían imponer sus condiciones en toda esta zona. ¿Quién estaba? Esta es la bandera de guerra del Imperio del Sol naciente. Ahora en la actualidad no se utiliza. Las personas que la utilizan son los ultranacionalistas japoneses. ¿Ya? Es casi un tema tabú utilizar esta bandera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les trae recuerdos un poquitito amargos a algunas personas. ¿Ya? En Japón, ¿quién gobernaba? El emperador Meiji, que en realidad el emperador se llamaba Mitsuhito. Meiji es el nombre de la era que a él le toca gobernar. Y después que el emperador fallece, toma el nombre de la era. Mitsuhito, que había asumido el trono, ¿ya? En 1867. ¿Ya? En 1867 era un mocosito de 15 años, un jovencito, un jovenzuelo. Pero ya en 1904 era un hombre ya hecho y derecho en todo lo que respecta al gobierno. Ella tenía 52 años a cuestas, había pasado por la guerra Boshin, que había sido la restauración del régimen imperial, que de restauración tiene muy poco, porque al final fue reemplazar una oligarquía por otra. Derribaron el shogunato, ¿ya? Y se implantaron otro tipo de controles. De hecho, el gobierno directo del imperio estaba en 3 ministros.
Era un triunvirato que tomaba todas las decisiones y era muy importante también el aspecto militar para los japoneses. ¿Ya? ¿Quién llegó por aquí? Ah, Don David, ya está haciendo bromas pesadas. Ve, Don David. Pero me cae simpático, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo está? ¿Quién se parece a mí? No, para nada. ¿Ya? Yolanda, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Ya? Qué gusto de verla por acá. ¿A quién más tenemos por ahí? A don Arminio, grande Arminio, salve. ¿Ya? ¿Cómo está? Ya, sigamos. Eh, para los más ñoños, Samurai X está ambientado en esa época. Sí, justamente, Samurai X te cuenta una historia bastante triste e idealizada, ¿ya? Porque efectivamente Batusai existió. Batusai significa el asesino, ¿ya? Hitokiri, Batusai el destajador. ¿Ya? Y existieron más de un Batusai, ¿ya? Eso era lo que utilizaban las fuerzas que estaban en contra del shogun, ¿ya? Para restablecer el poder del emperador, supuestamente. Un emperador que era muy joven en esa época, cuando empezó la restauración Meiji, era muy jovencito. Era prácticamente casi un niño. Asumió el trono con 15 años, 14 años. ¿No? Pero los samuráis que estaban descontentos con el shogun decían de que cuando gobernase el emperador todo iba a volver a su cauce normal, que el país iba a progresar, etcétera, etcétera, etcétera. Es el cuento que le cuentan siempre a las personas. Y justamente ese anime de Samurai X te narra la convulsa era de la restauración Meiji, que fue un baño de sangre tremendo. Le pintan a la gente que la restauración Meiji fue muy pacífica. De pacífica tuvo lo que yo tengo de polaco. Fue tremendamente sangrienta. Se contó una historia hacia afuera para que no creyeran que eran un país de bárbaros. Pero fue terrible. Y la historia del Samurai X es una historia endulzada de esa época, porque al final a la gran mayoría de los hitokiri, a la gran mayoría de los asesinos, simplemente los tomaron y los mataron, después que los utilizaron para implementar la era Meiji. Toda revolución se come a sus hijos, y la restauración Meiji fue una revolución. ¿Ya? Gobernaba el Japón entonces Mitsuhito, pero quien mandaba en realidad era el almirante Toho, o Toyo, o Toho. ¿Ya? Era un hombre muy capaz, era un hombre muy preparado, había sido enviado a estudiar a Europa, había estado estudiando en la Armada Británica, ¿ya? Y era un hombre con una tremenda capacidad organizadora. ¿Ya? Lo malo es que a los japoneses les gusta mucho el cuchillo. No. Lo malo es que a los japoneses no se les entiende. Después va a ver por qué, Armin. ¿Ya? ¿Y a quién teníamos en el lado de Rusia? Ese es el estandarte imperial de la Rusia imperial, de la Rusia zarista. Teníamos tal vez al hombre más desdichado que ocupó el trono del imperio ruso. ¿Y por qué digo el hombre más desdichado? Porque todas las crónicas hablan de que era un hombre tremendamente querendón, era un hombre sumamente amable, era un hombre al que le gustaba vivir con su familia. Él hubiese sido feliz encerrado en un palacio, viviendo con su esposa, con sus hijas,
con su hijo y que no lo hubiesen molestado. El zar Nicolás II, ahí está con la emperatriz Alejandra. ¿Eh? Cuando ellos asumieron el trono, ¿eh? En 1894, el zar tenía 36 años. ¿Eh? Era jovencito. ¿Eh? No sé, cuando le dieron la noticia de que él tenía que asumir el trono, lo primero que hizo él fue llorar. Llorar. Porque para él asumir el trono era una desgracia. Porque él veía cómo cómo las cosas estaban tomando un rumbo tan desgraciado, que él no vislumbraba nada bueno. Cuando murió su abuelo desangrado después de un atentado, donde le volaron las piernas, al zar le lanzan una bomba. La bomba no da en el carruaje imperial, pero sí da en la guardia del zar. Estalla, mata a sus soldados de la guardia personal. Él, que era un hombre bondadoso, el abuelo de este señor, regresa para ver cómo están sus soldados. Le dijeron que que no fuera. Todo el mundo le dijo, por favor, excelencia, no vaya. ¿Ya? Tengo que ver cómo están mis hombres, tengo que ver cómo están mis niños. Así se refería él a sus soldados. ¿Ya? Tengo que ver cómo están mis niños. Bueno, fue para tratar de ayudar, lanzan una segunda bomba y le vuela las piernas. No alcanzaron a llevarlo al palacio y murió desangrado. Él, que había iniciado reformas que trataban de mejorar el pasar de los rusos, que trataban de mejorar la condición del campesinado ruso, ¿ya? Fue víctima justamente de aquellos que él intentaba ayudar, pero que en todas partes hay radicales que quieren ir más rápido, que lo quieren todo ahora al tiro ya, rapidito por favor, que me estoy desesperando. A los pies de la cama donde estaba falleciendo su abuelo estaba justamente este jovencito, era un niño. ¿Ya? Él sabía a lo que se enfrentaba al asumir el trono. Y no contento con eso, el día de su coronación, que se hacía una gran fiesta, y se repartía un regalo, se le hacía un regalo a los súbditos que estaban en la capital, de una torta dulce y un trozo de carne, ¿ya? Y desesperados hay en todos lados, la gente por tratar de agarrar lo que más se pudiera y pensando que no iba a alcanzar para todos, se fueron encima y la avalancha humana mató alrededor de 400 personas el día de la coronación de los zares. El día de la ascensión del trono ya partieron con desgracias. En 1904 los japoneses, sin previa declaración de guerra, atacan por Arthur. ¿Ya? ¿Quién estaba a cargo de la defensa de Port Arthur? Que en realidad no era una defensa, sí. La flota estaba allí estacionada, ¿sí? Ellos no tenían ninguna preparación de guerra, no había existido preparación de guerra, por una razón muy simple. ¿Ya? De ahí se las voy a explicar. El comandante supremo ruso era este señor, Alexei Nikolayevich Kuropatkin. ¿Ya? Mucha gente después acusó a este señor de ser el responsable de los resultados de la guerra, ¿ya? Porque no había sido previsor, porque no habían logrado presentar una defensa, pero para eso existe una razón poderosa. Existían negociaciones, presiones diplomáticas de Japón, pero jamás existieron amenazas de guerra inminente. El ataque a Port Arthur, que gatilló la guerra entre los dos imperios, fue un ataque sorpresa. La declaración de guerra formal de Japón fue el día 10 de febrero.
pero ellos atacaron Port Arthur y la flota que había en Port Arthur la noche del día 8 y en la mañana del día 9 de febrero. También hubo una acción en un puerto de la zona de Corea, Chemulpo, ¿ya? Que actualmente es el puerto de Incheon, está en Corea. ¿Ya? La resolución del ataque a Port Arthur fue bastante indeciso. ¿Por qué? Porque el daño provocado a la flota rusa no fue tan decisivo, ¿ya? No fue muy contundente, ¿ya? Todo lo contrario. Después de atacar, la cosa quedó en tablas, ¿ya? El primer ataque en la noche del día 8 fue muy fugaz. No lograron penetrar las defensas, no lograron su cometido de dejar fuera de combate a mayor cantidad de unidades rusas, daños menores, no pudieron realizar, no dieron un golpe a fondo. El día 9, acuérdense, antes de la declaración de guerra, que fue el día 10, el día 9, en la mañanita, van otra vez, participación muy destacada, muy destacada del crucero Izumi. Acuérdense de ese nombre, por favor, Izumi, ¿ya? En ambas acciones, ¿ya? Pero tampoco fue contundente, todo lo contrario. Los japoneses se retiraron después de Port Arthur, ¿ya? No fue decisivo, fue un combate indeciso, ¿ya? Pero en Chemulpo, ¿ya? hundieron un crucero ruso, ¿ya? Tengo anotada aquí la pronunciación, Baryaj, ¿ya? Era ese crucero y un torpedero que estaban en el puerto de Chemulpo, ¿ya? Y lo atacaron 6 unidades de la flota imperial japonesa. Les intimó rendición. El capitán del Baryaj les estaba indignado porque de partida era un puerto neutral, ¿ya? Habían otras naves de guerra de otras potencias europeas y los japoneses solamente se dirigieron a los rusos y les dijeron o se rinden o se rinden, ¿ya? Entonces el capitán del navío ruso protesta, le pide que les permitan salir a aguas internacionales. Los japoneses no le conceden el favor y lo cosieron a balazos. Así de simple. Lo echaron a pique, ¿ya? Lo echaron a pique. Y aquí pasa aquí vienen las curiosidades de la guerra, ¿ya? El Baryaj, los japoneses lo reflotan, lo reparan, lo ponen en servicio activo en su flota. Estaba hablando del año 1904, ¿ya? Y después de 12 años, ya en el año 1916, cuando estaba desarrollándose la Primera Guerra Mundial, donde Rusia participaba en contra de Alemania, adivinen lo que hicieron los japoneses. Les vendieron el Baryaj a los rusos, porque eran aliados en la Primera Guerra Mundial. Japón y Rusia eran aliados. Curiosidades, ¿no? Sí, reciclaje totalmente. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Negocios son negocios, ¿ya? Ellos habían echado a pique el buque, lo reflotaron, lo acondicionaron, le cambiaron nombre, le pusieron soya,
soyero total, ¿ya? Y después de pasados los años, después que ganaron la guerra, después que llegaron a un montón de acuerdos, se ven en necesidad, le venden el buque a los rusos, el buque que ellos habían reflotado en la guerra ruso-japonesa. ¿Qué tal? Reciclaje total. ¿Ya? Bueno, sigamos avanzando. Aquí tienen ustedes la única imagen, ¿ya? Del ataque de Chemulpo. ¿Ya? Ahí ustedes ven a los buques rusos que se están hundiendo. No existen fotografías de la época. Curiosamente, hay más fotografías de la guerra del Pacífico aquí en Chile que de la guerra ruso-japonesa. Ya existen, pero de muy mala calidad, muy mala calidad. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando. Esa fue la acción de Port Arthur y Chemulpo. Se desarrollan distintas acciones, dentro de ellas el cerco de Port Arthur, ¿ya? Por tierra, ¿ya? Una de las batallas más sangrientas hasta ese momento, el cerco por tierra de Port Arthur. Pero después viene la batalla muchísimo más sangrienta de la que ustedes se pueden imaginar. ¿Ya? Mukden. En ese momento, cuando se desarrolló esta batalla, fue la batalla más grande que se había dado hasta ese momento antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? La batalla de Mukden tenía entre 200 y 270 mil rusos contra 210 a 280 mil japoneses. ¿Ya? Así que imagínense la cantidad de gente peleando. ¿No? Ahí tienen ustedes una formación de una división de los japoneses. Esa es una división. Y ellos estaban peleando con ejércitos, ya estaban hablando de ejércitos. Habían 5 ejércitos japoneses en esa batalla. Estas son todas ilustraciones, ¿no? Delante Arminio decía que los japoneses son muy buenos por el cuchillo. Lo que pasa es que la filosofía de los japoneses, dentro de la filosofía de los japoneses, la palabra derrota no existe. La palabra rendición no existe. Es vencer o morir. Así de simple. Y eso es hasta el día de hoy, ¿eh? Por eso que a los países de por ese sector les causa muchísimo cuidado cuando los japoneses anuncian, por ejemplo, que las fuerzas de autodefensa van a salir en ayuda de... Les provoca escozor. ¿Ya? ¿Por qué les provoca escozor? Porque tienen muy fresco el recuerdo de esto. Yo conozco personas chinas, ¿ya? Hombres jóvenes, 30, 35 años, que apenas escuchan algo de Japón, ¿ya? Se les desfigura la cara, se les desfigura el rostro y se desatan en insultos. Y una vez me dijo uno de ellos: jamás tú entenderás lo que es que tu padre te transmita el dolor de haber visto fallecer a su madre como a un perro. Fuerte, ¿eh? Fuerte. ¿Eh? Para los japoneses no existe la palabra derrota. Para los japoneses no existe la palabra rendición. Las famosas cargas Banzai de la Segunda Guerra Mundial eran justamente cargas suicidas. Para los occidentales, para los japoneses, era lo que se esperaba de ellos. Morir por lo que estaban haciendo. ¿Eh? Morir por lo que estaban haciendo. ¿Eh? Hitler le pidió a Hirohito que no fueran tan crueles. Sí. Pero habían otros que a Hitler le provocaban más que eso. ¿Eh? Al tío Adolfito, al hombre del bigotito, ¿eh? Y a su séquito le provocaba asco
y miedo lo que hacían los ustachas en Croacia. ¿No lo había escuchado? Algún día hablaremos de ella. Croacia, Luksic, Boric, ¿les suenan? ¿Qué tal? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Bien? Ahí tienen ustedes una banda de guerra de los regimientos japoneses. Sí, bandas de guerra. Esa es fotografías de la retirada de los rusos, de la desastrosa retirada de los rusos. Miren el campo sembrado de muerte. En la batalla de Mukden, los japoneses tuvieron 15.800 muertos, 59.600 heridos. Pero los rusos tuvieron 8.700 muertos, 51.500 heridos y 28.200 desaparecidos. ¿Se dan cuenta? Hay que sumarle los 28.200 desaparecidos a los 8.700 muertos. ¿Por qué están desaparecidos? ¿Se imaginan el nivel de metralla? ¿Cómo los hicieron volar los japoneses a los rusos? ¿Se imaginan el nivel de barbarie según el estándar occidental actual? Para los japoneses esto no era nada. Por eso es que digo que los japoneses, como decía Hermílio, los japoneses son buenos para el cuchillo, no. Son filosofías distintas, diferentes. ¿Ya? Conversaba con Pepe Grillo cuando estábamos montando el programa, que los japoneses, ¿ya?, utilizaron la técnica naval británica para derrotar a una potencia occidental, ¿ya?, y arrasar con ella. Arrasaron con la flota rusa. De ahí lo vamos a ver. Pero en tierra, adivinen a qué técnica utilizaron. Utilizaron las técnicas prusianas de guerra. Ataque, avance, mate, ataque, ataque, ataque. Este señor que ustedes ven ahí es el general Nogi Maresuke. ¿Ya? El comandante de las fuerzas japonesas en la batalla de Mukden, ¿ya?, era Oyama Iwao, un gordito simpaticón. Él era el comandante supremo. Pero el genio militar que estuvo detrás de la victoria de Mukden es este señor, Nogi Maresuke. ¿Ya? A este señor, adivinen dónde lo mandaron a estudiar. A Alemania, específicamente al reino de Prusia. Aprendió todas las técnicas de la guerra moderna. Las que aplicó en Mukden. Era un soldado de pies a cabeza, hijo de un samurái, nieto de un samurái, tataranieto de un samurái. ¿Ya? Y era tan samurái que aquí viene el dato curioso. En 1912, cuando fallece el emperador Mitsuhito y pasa a ser Meiji, este señor comete seppuku. Se suicidó para seguir a su emperador hasta el más allá. Y adivinen lo que hizo la esposa de él. Sí, se suicidó. Las mujeres no cometen seppuku, ¿ya? Las mujeres realizan algo que se llama jigai.
¿Por qué es distinto? Porque en el seppuku la persona se abre el vientre, se viscera. La mujer se corta la garganta. Eso hicieron estos dos. Esa era la fidelidad que tenían con su emperador. Llegamos a Tsushima, la mayor batalla naval hasta el momento, hasta la época, antes de la Primera Guerra Mundial. Tsushima fue la mayor batalla naval. Y la más sangrienta desde la batalla de Trafalgar. Esa fue la vuelta. Miren el tremendo periplo que dio la flota del Báltico rusa para llegar hasta Tsushima, las costas de Corea, el estrecho entre Corea y Japón. Esa fue la vuelta que se dieron. Hubieron muchísimas batallas más. No hubo ninguna batalla que ganaran los rusos. Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Ya? Fue un descalabro total para los rusos. Se dieron esta vueltecita, llegaron al estrecho de Tsushima, donde los esperaba el almirante Tojo, Togo, Toyo. He escuchado las tres pronunciaciones, por eso digo las tres. ¿Ya? El comandante de la flota del Báltico que venía a reforzar la ofensiva, la defensa en realidad rusa, era Zinovy Kochezbensky, el señor que está ahí al lado del almirante Togo. Venía muy bien apertrechado, según él, venía muy bien preparado para enfrentar una batalla. Traía a su haber 28 naves mayores, acorazados, cruceros y destructores. 28. Ese es el efectivo que él venía arrastrando. Pero el almirante Togo tenía 32 naves mayores entre acorazados, cruceros y destructores, y 37 naves menores, torpederas, cañoneras y barcos auxiliares. ¿No? Literalmente los cosieron a balazos. Los cosieron a balazos. Así de simple. No tuvieron ninguna oportunidad los rusos en esta batalla. Ninguna. Absolutamente ninguna. Son todas ilustraciones de la época. Son todas ilustraciones que aparecían en los pesquines que informaban todo este tipo de cosas. Así narraban los testigos de la batalla. La estrategia de Togo fue brillante. ¿Alguna vez ustedes escucharon eso de buque de línea? Bueno, efectivamente, ¿por qué se llama de esa manera? Porque los buques de guerra forman en línea, ofrecen un solo frente, ¿ya? Y cañonean con los cañones de esa banda. Los japoneses pudieron formar la línea y dieron cuenta de prácticamente todas las unidades rusas. Ese es el Izumi, ¿se acuerdan que lo nombré delante? Ya. Vamos a volver después con el Izumi. Los japoneses en la batalla de Tsushima perdieron 3 torpederos, tuvieron 117 muertos y 583 heridos. Este es el conteo oficial. Los rusos tuvieron 4.380 muertos, 5.917 heridos. Se les hundieron 21 buques de distinto calado, denominación y armamento.
7 fueron capturados y 6 fueron inutilizados. Las pérdidas que tuvieron los japoneses fueron ridículas en comparación con el descalabro que hubo en la flota rusa. El Izumi tuvo una destacadísima labor. Era uno de los barcos más rápidos, era una de las unidades más rápidas de la flota rusa, de la flota japonesa. Era el enlace, era un crucero de avanzada, era un crucero protegido. Este buque, cuando fue botado, cuando fue puesto en servicio, era el buque más poderoso del Pacífico Sur. Este buque era chileno. Es el crucero protegido Esmeralda. Comisionado en 1884, apenas terminada la Guerra del Pacífico, acuérdense que haríamos el 14 de febrero, en 1884, esta preciosura pertenecía a la Armada de Chile. Lamentablemente, Chile tiene una plaga pegada en el alma nacional y en los huesos de la nación, que es su clase política. Nos vamos a meter en política, pero qué diantre, viene a cuento. Comenzaron los alegatos que mantener este buque era muy caro, que el buque se estaba quedando anticuado, y que por lo tanto era mejor venderlo. Como no se lo podían vender directamente a Japón, hicieron una triangulación. ¿Por qué no se lo podían vender directamente a Japón? Porque Chile tenía un tratado un tratado de no agresión con China. Y en 1894, 10 años después de estar comisionado en la Armada de Chile, 10 años después de haber sido uno de los cucos que tenían los Estados Unidos de Norteamérica por acá. ¿Se acuerdan ustedes de la intervención chilena en Panamá? ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Rápidamente, los estadounidenses querían que Panamá, que formaba parte de Colombia, se separara de Colombia para poder ellos construir el famoso canal de Panamá, porque Colombia les pedía una cantidad exorbitante de lucas y ellos no querían pagar tanto, así que mejor dividían el territorio y sacaban Panamá de allí y podían hacer negocios directamente con la gente del Istmo. Bueno, en instrucciones secretas, el presidente de Chile en ese momento, don Domingo Santamaría, otro hombre al cual no le tengo muchísima devoción, le entrega instrucciones selladas al capitán de este precioso buque y le dice: vaya a Panamá y cooperen todo con el gobierno de aquel país, vaya a Colombia y cooperen todo con el gobierno de aquel país. Cuando los estadounidenses vieron que se les venía este monstruo encima, porque habían desembarcado en Panamá, ¿ya? Cuando ven que se les viene este monstruo, era como que llegara a la estrella de la muerte asomándose un planeta, para que hagan el parangón, a los que les gusta el cine, ¿ya? Los estadounidenses embarcan sus fuerzas y se devuelven a donde habían salido. Año 1885. Ese era este monstruo, el que atemorizó a los yanquis. Después se la cobraron con creces con el incidente del Baltimore en 1891, justo cuando Chile estaba debilitado con la guerra civil, justo cuando Chile estaba recién recuperándose de lo que había sido la cruenta guerra civil de 1891 en Chile. Ojo, la principal característica del soldado chileno cuando está luchando, aunque ustedes no lo crean, es la crueldad, descrito en un montón de tratados. La crueldad. Por eso es vencer o morir.
vencer o morir. ¿Ya? Este buque solito espantó a los señores gringos y los mandó para su casita. Y aquí en Chile, los políticos fabulosos que nos gastamos siempre, ¿ya? Sí, Coltan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Efectivamente, pues, en el Congreso de Estados Unidos, ¿ya? Uno de tantos políticos dijo de que Chile con sus blindados perfectamente podría tomar hasta la costa de Oregon y no habría quien le pudiese oponer resistencia. ¿Qué les parece? ¿Está bien ganado el apelativo de Prusia del Sur, como contaba la semana pasada? ¿Eh? ¿Sudenpreußen? Entonces, ¿eso no es para sentirse orgulloso de la historia nacional? Y estamos hablando de historia internacional, esto es la batalla de Tsushima. Todo esto lo desprendemos de aquí. ¿Eh? De aquí viene el enlace. Este buque, este precioso buque, ¿ya? Era parte clave de la ofensiva del almirante Togo en Tsushima. ¿Ya? Era principal, porque era uno de los más rápidos de la flota, era uno de los que tenía mayor potencia de fuego, fue muy certero. Olvídense, era una maravilla de buque, y aquí en Chile, que era muy bajo, que era difícil de mantener, que era muy costoso el mantenimiento, que ya se estaba quedando obsoleto, en fin, etcétera, 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 bueno, un largo etcétera. Así que se lo venden a Japón, pero primero, como lo hacen triangular, porque no podían vendérselo a Japón directo, se lo venden a Ecuador en 200.000 libras esterlinas, y después de un mes Ecuador se lo vende a Japón en 300.000. Se ganó 100.000 libras esterlinas por la pasada. ¿Qué ustedes creen que ahora nomás existe el tema de las coimisiones? No, señor, viene de antes. ¿Ya? Y este asunto fue tan escandaloso, que desató una revolución en Ecuador, la revolución liberal, que depuso al presidente Luis Cordero, ¿ya? Y asumió el liberal Eloy Alfaro. Chile, como siempre, destacándose, haciendo de las suyas en todas partes. Consecuencias de la guerra. Uf. Después de haber arrasado con la flota rusa, después de haber arrasado con el ejército imperial ruso, ¿cuáles fueron las consecuencias? Ahí tienen. Como siempre, nunca falta el que se mete donde no lo llaman y los llaman a mediar, ¿ya? Los llaman a conversar a rusos y japoneses y los sientan en Portsmouth, Estados Unidos. ¿Ya? Rusia cede la península de Liaodong a Japón, allí donde estaba Port Arthur. ¿Ya? Rusia cede la mitad de la isla de Sajalín, que está en el norte, al norte de Japón. ¿Ya? Rusia cede sus derechos sobre Corea. ¿Ya? Rusia abandona Manchuria. ¿Mm? Posteriormente, Japón, en 1910, se anexiona a Corea y Japón invade Manchuria en 1931, creando el protectorado de Manchukuo. ¿Qué les parece? Los japoneses no recibieron un peso de compensación por la guerra. Pese a que insistieron una y otra vez en las compensaciones económicas de la guerra, no obtuvieron un peso por ello. Japón ya estaba en la bancarrota, porque la guerra había sido costosa. Rusia estaba en la bancarrota, no tenía cómo pagar. Y los señores gringos, los amigos esos, por allá por los Estados Unidos, ¿ya? Queriendo hacer de árbitro,
plantaron la semilla para futuros problemas. Como siempre. Qué raro, ¿no? Parte importante de esta campaña se debe justamente a este precioso buque, insisto. En el primer asalto a Port Arthur, el Izumi fue uno de los actores preponderantes. Era el buque de enlace. Yo algo sé de historia universal, sobre todo Segunda Guerra, pero don Luis se sabe las copuchas. Ambrosio, por Dios. No, no son copuchas, es historia, ¿sí? Es historia. ¿Eh? Es simplemente historia. La isla de Sajalín ahora está siendo reclamada por los japoneses. Sí, pues, si tienen, ellos tienen cómo reclamar, les fue cedida. ¿Ya? Entonces, Coltan no lo había visto porque lo saludé, ¿no? Bueno, lo vuelvo a saludar. ¿Cómo está Coltan? ¿Ya? ¿Por qué estoy mostrando aquí el busto de don Arturo Prat? ¿Saben dónde está ese busto? En la Academia Naval de Japón. En la Academia Naval de Japón existen 3 bustos a los que los oficiales le rinden tributo, les rinden pleitesía. El primero es a su héroe nacional, el almirante Toho. El segundo es al del almirante Nelson. ¿Por qué? Porque los japoneses copiaron el modelo naval británico, lo adaptaron a su idiosincrasia y sacaron el mayor rendimiento de lo que de aquel método. ¿Ya? Empezaron a imitar al mejor, y el mejor en ese tiempo en el mar, ¿ya? Era justamente la Armada Británica. Y el tercer busto es el de don Arturo Prat. ¿Por qué? Porque Arturo Prat para ellos representa los más altos ideales del código del Bushido, del guerrero. Un hombre valiente que se vio enfrentado a un enemigo muy superior, que no dudó un minuto en enfrentar la amenaza que se le venía encima, ¿ya? Y murió en cumplimiento de su deber. Los japoneses le rinden tributo a don Arturo Prat Chacón, nuestro máximo héroe naval. Yo diría nuestro máximo héroe nacional. ¿Ya? ¿Qué les parece? Japón arrasó una potencia europea, la potencia europea, Rusia. Siempre se dice Rusia, el gigante dormido, Rusia, el oso durmiente. ¿Ya? Y Japón arrasó con ellos en mar y en tierra. Y estoy seguro que si hubiese existido el arma de la aviación, también lo habrían hecho en el aire. ¿Ya? Pero arrasaron con ellos en mar y en tierra. ¿Haciendo qué? Utilizando las técnicas británicas en el mar y las técnicas prusianas en tierra. ¿Me podrían decir ustedes qué es lo que hizo Chile? ¿Qué es lo que hizo Chile después de 1881? La Armada chilena tiene su origen y doctrina en la Armada británica. El que formó la Armada de Chile, el que conformó la mística de la Armada de Chile, es el almirante Cochrane. Por ahí podemos entrar en discusiones de que la flota existía antes, sí, ningún problema, estaban los buques, ningún problema. Pero quien le dio la mística, quien le dio la impronta, fue Lord Cochrane. ¿Ya? Recuerden por ahí en una de las efemérides en las efemérides que vimos hace un tiempo atrás, en el año del tigre, que vuelve recargado por ahí por el mes de marzo, no coman ansias, ¿ya? Fue el almirante Nelson, el almirante Cochrane, un hombre que estaba asaltando una fragata española, y cuando le pegan un culatazo y lo tiran y cae desde 6 metros al bote donde él venía para asaltar,
El tipo se para, se sacude y grita, arriba, que ella es nuestra. Si le acaban de pegar un culatazo, hombre. ¿Eh? Pero el tipo tiene el coraje suficiente como para levantarse y decir, vamos, arriba que se puede. Bueno, ¿los japoneses copiaron eso? ¿O creen que esto es gratis? No, no, no. Y después, ¿qué es lo que hacen los japoneses? Copian al mejor ejército de tierra en ese momento, el que había derrotado palmariamente al imperio francés, el ejército prusiano. ¿Y Chile qué es lo que hizo? Don Emilio Körner, ¿de dónde era? Quien organizó el ejército moderno chileno. Actualmente, la doctrina del ejército chileno, ¿de dónde es? ¿Por qué es tan admirado el ejército de Chile? ¿Por qué durante 140 años no hemos tenido una guerra formal? ¿Creen que eso es gratis? No, señores. Eso se forma. Imita al mejor, iguala al mejor, supera al mejor. Chile imitó al mejor en esa época. Chile igualó al mejor. El asalto al Morro de Arica lo demuestra. ¿Ya? Superó al mejor. Estar en guerra con 3 países, sí, 3 países. ¿Ya? No es que fue Perú y Bolivia, no, no, no. 3 países, 3. ¿Ya? No es cualquier cosa. ¿No? Eso lo hizo Chile. Eso es capaz de hacer Chile cuando se lo propone. Eso es historia. ¿Ya? Sí, Coltan, doctrina prusiana, 100%. No alemana, prusiana. ¿Ya? El personaje de la novela, a ver qué dice aquí Coltan, en que se basó el fiel capital de mar y tierra, es inspirado en el almirante Cochrane, justamente. Si hasta Napoleón alababa a Cochrane. Napoleón decía, si este hombre hubiese tenido 2 buques más, arrasa la flota francesa. Lo decía por Cochrane. ¿Eh? Sí, justamente con Russell Crowe, del capitán de mar y tierra. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece? Eso es historia. ¿Eh? Ya. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Eh? Espero que les haya gustado esta semblanza. Les recuerdo, es una semblanza. Yo no soy historiador, soy un simple aficionado y apasionado por la historia. ¿Ya? Espero que les haya gustado. ¿Algún comentario, algún aporte, alguna cosita? ¿Eh? ¿Cómo que se hizo corto? Pero si Ambrosio, llevamos 1 hora. Importantísimo, hablando. ¿Ya? Les recuerdo que el Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera, que está ahí en Cienfuegos 55B, su casa para cuando vaya, está nuevamente con su rifa mensual. Vea, entra a la página del museo, vea los premios que son fabulosos, en serio que son fabulosos, ¿ya? Coopere, el número es popular, alcanzable, ¿ya? Compre la rifa, usted sabe que esta iniciativa no cuenta con financiamiento estatal, felizmente no cuenta con financiamiento estatal porque si no tendría que estar a las paradas de ciertos gallos y no es chiste, ¿ya? Así que entre a los sitios, a las redes sociales del Museo Domingo de Toro Herrera, agende una visita, le aseguro, en serio, le aseguro. Si no se entretiene cuando vaya al museo, me la puede cobrar a mí, pero le aseguro que se va a entretener. Lo más probable es que usted se encierre allí una tarde entera y no quiere salir, ¿ya? Cuando mi horario laboral lo permita, lo veré. Gracias. ¿Qué cosa? ¿El museo, Coltan? El museo está abierto. Es cuestión de que coordine la visita nomás, ¿no? Así que ya sabe, ¿ya? Comentarios. ¿Qué les pareció?
Bravísimo, excelente aporte, gracias. De nada, Carolina, es un pequeño aporte para que no olvidemos nuestra historia. A no olvidar nuestra historia. ¿Ya? Yo hice mi servicio militar en el regimiento Yungay, el glorioso tercero de línea que conquistó el Morro de Arica, lamentablemente sacar la unidad de San Felipe. Esto de la reorganización, don Sergio, dejó un montón de gente con dolores, pues ¿qué quiere que le diga? Pero hay que modernizarse, ¿eh? Y eso es doloroso muchas veces, porque uno está acostumbrado a ciertas cosas, claro. El Yungay era una unidad que tenía muchísima historia, muchísima, pero lamentablemente hay que darle paso a lo que es más funcional. Cochrane aprendió de Nelson, ojo ahí, así es, Coltán. Cochrane aprendió de Nelson. Aprendió lo levantisco también, no le aguantaban un pelo en la charretera a nadie, Cochrane. ¿Mm? Es muy parecido al... No ve, pues ahí. Y después se molesta porque lo agarro a la palanca yo, ¿ves? ¿Qué le hice yo para que me esté ofendiendo? ¿Ya? Abrazo, David. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, Ambrosio. Muchas gracias. ¿Ya? Qué bueno que le haya gustado. Ya pues. Estaríamos terminando, pero ya parece que estamos un poquito pasados en el tiempo. Si Pepe Grillo me dice, creo que sí, ya estamos bastante pasados. Pero no me puedo ir sin antes dejar los invitados, ¿ya? Dejar los invitados. Para el día de mañana, en Redescubriendo Chile, vamos a tener un programazo, no un programón, un programazo. Espero que les haya gustado el de la semana pasada, ¿eh? ¿Ya? Espero que les haya gustado ese programita que nos hizo pegar un salto cuántico desde aquí, de la zona centro-sur de Chile, al precioso norte, tan abandonado que está en ciertos aspectos y por ciertos pirracos, ya que no nos vamos a acordar de ellos por no amargarnos la velada, ¿no? Pero espero que les haya gustado. Así que invitados todos para mañana a Redescubriendo Chile. A Ambrosio, el gato lo tengo amarrado, ya le puse le puse un sedante y lo amordacé. No. Lo que pasa es que mi gato en estos momentos está un poquitín cansado, se cansó de jugar. Me preocupé de cansarlo en la tarde para que durmiera en este reto. Así que ahí lo estoy mirando, está dormido, mirándome con cara de humano termina, ¿ya? Esclavo, atiéndeme. ¿Qué hora mañana? A las 9 de la noche, 9:05, tenemos el programa. No, ¿cómo se le ocurre que iba a meter a Garrita al closet? No, para nada. Garrita está suelto por aquí, pero está ahí como todo un caballero esperando que yo me desocupe. ¿Mm? Gracias, Luisa. Que, espero que le haya gustado y qué bueno que le gustó, porque para eso lo hacemos, para reencantarnos con nuestra historia, con nuestras raíces, conocer un poquitito más de lo que somos como pueblo y de las semejanzas que podemos tener con otros, aunque muchos digan que no, ¿ya? ¿Y a dónde podríamos llegar? Japón llegó a ser la potencia del sudeste asiático, de todo el extremo oriente, ¿ya? Y lo hizo siguiendo el mismo camino que Chile. Tomaron el camino militarista. Después de haber sido arrasados en la Segunda Guerra Mundial, se levantaron otra vez y llegaron a ser la segunda economía mundial, ¿ya? Y es que lo ayudaron los gringos porque se sentían culpables. No, mi amigo, para nada. A usted le pueden pasar $1.000.000, pero si usted no lo sabe trabajar, en menos de lo que canta un gallo, $1.000.000 se le fue entre los dedos, ¿ya?
a los japoneses, un pueblo laborioso y trabajador como él solo, bastó con que le dijeran, trabaje, aquí están los recursos que necesita, y después de haber sido completamente arrasados, levantaron su país y su economía hasta llegar a ser la segunda potencia a nivel mundial económicamente hablando. Y fueron un imperio económico que ahora está en declive, producto de un montón de políticas que vamos a entrar a analizar, nos vamos a meter en política, pero un montón de políticas medias socialistoides, ¿ya?, que se empezaron a meter ahí en esa economía y la tienen como la tienen en la actualidad, ¿ya? Pero llegó a ser la segunda potencia económica del mundo, trabajando laboriosamente. Ya, no alarguemos más el programa, porque si no me van a tirar las orejas. Un abrazo gigante para todos, un abrazo enorme a mi queridísima Esther, ¿ya?, a don Ambrosio Coltan, gusto de tenerlo por acá, a Carolina Irene, ¿ya?, Jaime Arias, y a tantas otras personas, a Yolanda Margot Olate, encantado de verla por acá, encantado de saludarla como siempre, ¿ya? La señora Juanita que debe andar por ahí, mi estimadísimo tatita David Cepeda, ¿no? Nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo programa de Historiando, y mañana nos vemos con mi queridísima Helga Munzenmeier en Redescubriendo Chile. Un abrazo gigante, besito para las damas, que estén muy bien.